Hoy vamos a hablar de algo que podríamos llamar un escudo invisible. Sí, un conjunto de reglas increíblemente potentes que protegen a las personas cuando cruzan fronteras en las Américas. Un escudo legal que en el fondo lo que defiende es la dignidad humana. Y la pregunta de fondo, la que lo mueve todo, es esta. ¿Los derechos humanos se paran en la frontera? El sistema legal de las Américas tiene una respuesta clarísima. No. Y en los próximos minutos vamos a descubrir por qué. Vale, para entender todo esto, lo primero es lo primero. Antes de meternos en leyes y derechos, es fundamental entender por qué la gente se mueve. Porque nadie toma una decisión así a la ligera. Es que, a ver, la migración nunca es por una sola causa. Esto es como un motor con muchos engranajes funcionando a la vez. La gente huye de la violencia de las bandas, de la falta de oportunidades, de un desastre natural que te deja sin nada, o incluso un proyecto de desarrollo gigante que te obliga a marcharte. Son todos estos motores funcionando al mismo tiempo. Y claro, en ese camino la vulnerabilidad es tremenda. Las cifras hablan por sí solas. Fíjate, la mitad de las personas refugiadas son niños y niñas. Casi la mitad de quienes migran son mujeres que se enfrentan a riesgos terribles de violencia, de trata. Y a eso súmale más de 7 millones de personas que, sin ni siquiera haber cruzado una frontera, han tenido que dejar su hogar. Y aquí es donde entramos en el meollo de la cuestión. ¿Cómo funciona ese escudo protector del que hablábamos? Pues todo arranca de una idea muy potente. La idea es muy sencilla, pero a la vez revolucionaria. Tu dignidad y tus derechos no vienen de tu pasaporte o de si tienes papeles o no, vienen del simple hecho de ser una persona. Y punto. Ese es el escudo. Y este principio es, digamos, la viga maestra de todo el edificio. El principio de igualdad y no discriminación. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que un Estado está obligado a garantizar los derechos a toda persona que esté en su territorio. Da igual su nacionalidad, da igual su estatus migratorio. Pero ojo, esto no quiere decir que los estados no puedan poner reglas. Claro que pueden controlar sus fronteras o decidir quién vota en sus elecciones. Eso es una distinción permitida. Lo que es inadmisible, lo que está prohibido, es usar el estatus migratorio para negar derechos fundamentales. Por ejemplo, negarle a alguien atención sanitaria de urgencia o el acceso a un juez. Esa es la línea roja que no se puede cruzar. Vale, vamos a verlo en acción con un caso muy concreto. Hablemos del derecho a tener una identidad, a tener una nacionalidad, que es algo súper básico. Mirad esta frase de la Corte Interamericana. Es demoledora. El estatus migratorio de una persona no se transmite a sus hijos. Con esta idea, la Corte cambió la vida de miles de niños y niñas que estaban en un limbo absoluto, sin patria. La lógica era perversa, pero muy simple. A ver, paso 1. Los padres están en situación irregular. Paso 2. Nace un bebé en el país. Y paso 3. El Estado le niega la nacionalidad a ese bebé por la situación de sus padres. Bueno, pues la Corte Interamericana cogió esta lógica y la desmontó por completo. Dijo, un momento, el estatus migratorio no se hereda. Y sentenció que esa práctica era una violación clarísima del derecho a la nacionalidad. Venga, seguimos. Otra pieza clave de este escudo protector, la garantía de un proceso justo. O sea que cuando el Estado actúa no puede hacerlo de cualquier manera, tiene que seguir unas reglas. Y esto del debido proceso se aplica a todo el mundo. Significa, por ejemplo, que tienes derecho a que te escuchen, a explicar tu caso, a que tu situación se estudie de forma individual, no como parte de un grupo anónimo. Y algo fundamental, el derecho a que un juez revise la decisión. Vamos, que el Estado no puede tomar decisiones a la ligera ni de forma arbitraria. Y sobre esto hay una regla que es sagrada. La Convención Americana es tajante. Prohíbe las expulsiones colectivas. O sea, un Estado no puede coger a un grupo de personas y deportarlas en bloque. Cada caso, cada persona, tiene que ser evaluado por separado. Es una protección absoluta. No hay peros que valgan. Vale, cambiamos de tercio, pero seguimos con lo mismo, la dignidad. Vamos a ver cómo se protege en algo tan fundamental como es el trabajo. Aquí va una pregunta que seguro que ha surgido en muchas conversaciones. ¿La situación migratoria de una persona afecta a sus derechos como trabajador? La respuesta de la Corte fue un antes y un después. Un no. Así de rotundo. Un no que desmonta un montón de prejuicios y, sobre todo, de prácticas abusivas. Y esta frase de la Corte lo explica de una forma meridianamente clara. Los derechos laborales surgen de la condición de ser trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si trabajas, tienes derechos. Derecho a un salario justo, a condiciones seguras. Y da igual si tienes papeles o no. La relación laboral es la que genera esos derechos. Y el Estado tiene que protegerlos. Punto. Y bueno, para ir cerrando, hay que ser realistas. Todo esto que hemos visto, estas normas tan potentes, a menudo chocan con una realidad muy dura. Hay una brecha enorme entre lo que dice la ley y lo que vive la gente en el día a día.
Queda muchísimo trabajo por delante. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando desde un Estado se alimenta un discurso de odio, de xenofobia? ¿O qué responsabilidad tiene cuando sus políticas para controlar la frontera, en lugar de proteger, lo que hacen es aumentar el riesgo de que la gente muera en el intento? Estas son las grandes preguntas que siguen sobre la mesa. Esta pregunta es la clave del debate ahora mismo. Si una política, la que sea, va a provocar de forma previsible que la gente tenga que tomar rutas más peligrosas y morir, ¿quién es el responsable de ese resultado? Es una pregunta jurídica, sí, pero sobre todo es una pregunta moral. Y con esto volvemos al principio. El escudo existe. Es fuerte, se basa en algo tan fundamental como la dignidad humana, pero para demasiada gente sigue siendo invisible. La gran pregunta con la que nos quedamos es, ¿qué hace falta para que ese escudo sea visible y proteja de verdad a todo el mundo?